Dominicana. Hoy nos reencontramos con el compromiso de abordar los temas que son de interés para la colectividad. Hablar de Odebrecht es hablar de negocios transnacionales, políticas neoliberales, Lavajato, Sergio Moro, Estados Unidos y el Departamento de Justicia. Es Joao Santana, es Lula da Silva, Marcelo Odebrecht, varios países y en Dominicana son diferentes gobiernos, muchos documentos, interrogatorios y hasta el momento un solo nombre. Amparados en la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero, el 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América evidenció que 12 países durante el 2001 hasta el 2016 recibieron sobornos millonarios por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos estatales. De acuerdo al reporte, 788 millones de dólares fueron pagados en 12 países en forma de sobornos. Estos pagos le generaron beneficios a Odebrecht y a los beneficiados en esas 12 naciones durante más de 15 años, por más de 3.000 millones de dólares. La constructora Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional es una transnacional prestadora de servicios de ingeniería y construcción de infraestructuras, de las más importantes de la región, que opera desde 1944 con sede en Brasil. En las últimas décadas realizó grandes obras en el marco de licitaciones públicas ganadas en varios países. Ha operado en América Latina, África, Emiratos Árabes Unidos, Portugal y Estados Unidos. Los beneficios por sobornos de Odebrecht son uno de los indicios que surgen del caso abierto en Brasil contra Petrobras, denominado Operación Lavajato, en el que se puso en evidencia el soborno por parte de empresas constructoras tanto a Petrobras como a políticos de turno y que fue el punto de partida de lo que muchos entienden para el golpe de Estado institucional contra la presidenta Dilma Rousseff. Entre los principales países en recibir sobornos en América Latina se encuentra Brasil, con 349 millones de dólares, Venezuela con 98, República Dominicana con 92 y Panamá con 59 millones de dólares. En nuestro país fue responsable de la implantación de los acueductos Hermanas Mirabal y Samaná, de proyectos viales como Boulevard Turístico del Este, Circunvalación de la Romana y San Pedro la Romana, la carretera Bávaro Miches Sabana de la Mar y la carretera Piedra Blanca Cruce de Ocoa. Actualmente, Odebrecht forma parte de un consorcio integrado por las empresas Tecnimont e Ingeniería Estrella, que ganó la licitación pública internacional para la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Recordemos que en marzo del 2016, el millonario y expresidente de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años y 4 meses de prisión por el escándalo de corrupción que involucra a la petrolera estatal brasileña Petrobras. Tras conocerse el reporte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Procuraduría General de la República Dominicana aseguró que actuará con toda responsabilidad contra los involucrados, procediendo a interrogar al gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hoff, quien reveló que el dinero del soborno fue entregado por la empresa brasileña al empresario Ángel Rondón para, de acuerdo al informe, repartirlo a funcionarios del gobierno dominicano. Recientemente, el presidente Danilo Medina designó mediante decreto 6-17 una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de la central termoeléctrica Punta Catalina, debido a que dicho proyecto constituye la principal obra de este gobierno. Bueno, muchas preguntas, pocas respuestas. Nosotros haremos el esfuerzo de responder las más importantes. Por eso consultamos de inmediato con Alberto Castaños. Él es periodista colombiano y está con nosotros en Así las Cosas. Hola Tatiana, un saludo muy cordial a toda la gente de ese hermosísimo país caribeño de República Dominicana. Muchas gracias por contactarme. Alberto, en las últimas semanas hemos conocido de Colombia la captura del ex viceministro de Transporte, el señor Gabriel García Morales, por supuestamente haber recibido sobornos de la multinacional Odebrecht y otros 3 congresistas que estarían implicados en este caso. ¿Cómo se ha desarrollado el tema de Odebrecht en Colombia? Háblanos de las implicaciones que tendría. Bien, Tatiana, bueno, el tema de Odebrecht es un tema bastante delicado porque son billones de pesos solamente en Colombia que están comprometidos. Estamos hablando de miles de millones de dólares que están comprometidos en diferentes licitaciones en las cuales ha participado esta empresa que ha hecho tanto daño a nuestra Latinoamérica y el Caribe. Odebrecht es una empresa cuya casa matriz, como todos ustedes lo saben, está en Brasil y configuró esa empresa SA, Odebrecht SA en Brasil, pero tiene una filial en Colombia que se constituyó con los mismos socios, con la misma junta directiva
en Colombia y es Odebrecht SAS. Los mismos miembros de la junta directiva que están en la de Brasil, que ya están condenados por la justicia brasileña, y les estoy hablando puntualmente de Marco Faria da Silva, que está condenado, al igual que Marcelo Odebrecht, a 19 años y 4 meses por 3 delitos bastante delicados, entre ellos la corrupción, por supuesto, pero también el concierto para delinquir. Se unieron varios para delinquir en esta empresa Odebrecht. Y esas personas que hacen parte de las dos juntas directivas los inhabilitaba en Colombia la ley 1778, que es el Estatuto Único Anticorrupción de nuestro país, para contratar en Colombia. De esto fueron advertidos el señor Andrade, que es el director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Fue advertido también de esto el secretario anticorrupción de la Presidencia de la República, y los dos hicieron caso omiso. Esta denuncia se les presentó en abril del año 2016, cuando ya habían participado en varias licitaciones. Ese es el panorama que se está viendo en este momento con Odebrecht en Colombia, y las implicaciones, bueno, pues en realidad las implicaciones no pueden ser muchas en la medida en que no haya voluntad política, sino para cobrar sencillamente triunfos o fracasos políticos. Y esto no es un tema político, es un tema jurídico, evidentemente. Cuéntame de la postura que tienen las autoridades, los líderes políticos, o sea, ¿qué dicen? Los partidos políticos en Colombia siempre tratan de sacar provecho de las desgracias de sus opositores, tanto el oficialismo como el uribismo, en realidad. Aquí solamente hay esas dos vertientes realmente. La tercería es una tercería supremamente floja, supremamente débil. Como está preso en este momento, vinculado a un proceso judicial, un ex viceministro de la administración Uribe Vélez, pues entonces el gobierno Santos ha salido a cobrar esa derrota política del Centro Democrático, partido del cual hace parte el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, al gobierno Santos se le olvida que también Odebrecht en su administración contrató varias licitaciones con la empresa Odebrecht, y esas licitaciones no han salido muy bien. Sin embargo, tenemos un fiscal general de la Nación, que es el señor Néstor Humberto Martínez, que lamentablemente es un fiscal de bolsillo del señor vicepresidente de la República, el doctor Germán Vargas Lleras, quien es el encargado de hacer política, de hacer campaña política para la próxima elección presidencial con los recursos de la nación, construyendo vías, dando casas gratis a las personas menos favorecidas económicamente, y todos esos recursos los está utilizando para hacer su campaña presidencial. Él fue uno de los, digamos, más interesados en el contrato, en el gran contrato, la gran licitación con un solo proponente, que fue la licitación de Navelena para la recuperación de la navegabilidad de la arteria fluvial más importante de Colombia, que es el río Magdalena. Esa licitación fue por 3.4 billones de pesos y se la ganó Odebrecht en el gobierno Santos. Sin embargo, el fiscal ya salió a decir que Odebrecht no había hecho nada incorrecto, que no habían ningún rastro de corrupción en esa licitación específicamente. Entonces se pregunta uno, ¿cómo en el gobierno Uribe sí y en el gobierno Santos no? Es algo que deja ciertas dudas, ¿no? Bueno, parecería que compartimos mucho más ambos países de lo que pudiéramos pensar. Alberto, ¿qué opinión personal esperas tú que pase con este proceso en Colombia? Pues lo que yo esperaría realmente como colombiano, al que le duele que los recursos del erario público se desperdicien, se despilfarren con una empresa como es Odebrecht en Colombia, pues es que simplemente saliera expulsada esa empresa de Colombia y de toda Latinoamérica. Pero que antes de hacerlo y antes de que se vayan presos absolutamente todos los directivos que estuvieron inmersos en la cadena de corrupción y de sobornos para ganarse las licitaciones, pues a mí me encantaría que destaparan quiénes fueron aquellos que recibieron los sobornos. Porque recordemos algo, no solamente es corrupto el que ofrece un soborno, también es corrupto quien lo recibe. Quien recibe ese dinero es un delincuente de igual manera, como presuntamente lo pueda llegar a ser el ex viceministro del expresidente Uribe, como seguramente lo serán algunos funcionarios del gobierno Santos, y como seguramente lo son aquellos que están omitiendo la responsabilidad que tienen en echar
a Odebrecht de nuestro país. Muchísimas gracias, Alberto. Sin desperdicios, tu participación en este espacio. Ha sido un verdadero gusto recibirte. Pues el gusto ha sido todo mío, muchas gracias por haberme contactado y como siempre estoy a las órdenes de ese hermoso país, República Dominicana. Un saludo muy especial a todos desde Colombia. Era Alberto Castaño, periodista y analista colombiano. De inmediato pasamos al Perú. Sergio Tejada, excongresista de la República del Perú. Sergio, debemos decir que fuiste diputado del periodo 2011-2016 por Lima, Perú, del Partido Nacionalista Peruano. Actualmente formas parte del Bloque Nacional Popular. Has investigado la gestión de gobierno de Alan García Pérez y por eso te consultamos. Es noticia internacional que el Ministerio Público del Perú cerró un acuerdo preliminar de colaboración con Odebrecht para que dicha constructora entregara información y pague un adelanto de 30 millones de soles a cuenta de las ganancias ilícitas y la reparación civil. Ante esta situación, ¿cómo se está tratando el tema Odebrecht en Perú? ¿Cuáles son las principales implicaciones que puedes mencionar? Bueno, a nivel de las investigaciones que se están llevando en diferentes países sobre el caso Odebrecht, yo diría que la Fiscalía peruana es la que tiene un menor nivel de avance. La mayoría de la información que se está conociendo en el Perú viene a través de la prensa internacional y a partir de las investigaciones que se han realizado en el Brasil y en Washington. Pero vemos que aquí, más allá del acuerdo al que han llegado recientemente para que haya un resarcimiento por parte de Odebrecht al Estado peruano, no se han producido allanamientos, no se han producido detenciones, es decir, se percibe que el trabajo de la Fiscalía aquí es aún muy lento. En varios de los países latinoamericanos se conocen casos de mucho mayor envergadura. La condición de ser un entramado internacional supone quizás una atención mediática mayor. ¿Cómo se observa en Perú? Bueno, en el Perú ha habido muchísimos casos de corrupción. Tuvimos en el periodo del año 1990 al año 2000 al expresidente Fujimori, que hoy día está preso por diferentes irregularidades, entre ellos actos de corrupción. De hecho, Transparencia Internacional lo consideró el 7º presidente más corrupto del mundo. Y ahí hubo un proceso ejemplar en donde se determinó una serie de responsabilidades que permitieron encarcelar al expresidente Fujimori y a muchas personas de su entorno. En el periodo de Alejandro Toledo también hubo algunas denuncias de corrupción, lo mismo que en el gobierno de García Pérez, y ahora con esta investigación sobre las empresas brasileras están siendo vinculados los últimos 3 gobiernos, el gobierno Humala, el gobierno de Toledo y el gobierno de García. ¿Qué dicen los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, con relación a este escándalo internacional? La particularidad de esta investigación es que parece involucrar a los líderes de los principales partidos políticos del país. Hay 3 gobiernos involucrados, incluso al presidente actual, a Pedro Pablo Kuczynski, y lo que tenemos es, en cierta forma, una acusación mutua entre los partidos políticos para ver quién está más involucrado, quién es más corrupto, quién tiene mayores posibilidades de librarse de eventuales responsabilidades. Entonces entramos en un escenario donde todos se culpan, hay mucho nerviosismo, nadie está plenamente seguro si su nombre aparece en algunos de los archivos de Odebrecht o algunas de las declaraciones que se están brindando ante las fiscalías en el Brasil y en Washington, y esto crea un ambiente muy tenso. No parece positivo el panorama, aunque sí debemos decir mejor que en nuestro país. ¿Qué esperas que ocurra en adelante en Perú? La Fiscalía va muy lento y hay muchas preocupaciones porque hay también infiltración política a nivel judicial. Se espera que las investigaciones que se han desarrollado en Estados Unidos y en Brasil tengan los elementos suficientes para que si hay políticos peruanos mencionados, asuman aquí su responsabilidad. La ciudadanía yo creo que está bastante atenta a este caso. Se le exige a la Fiscalía peruana que tenga mayor celeridad. No ha empezado siquiera a citar a los presuntos responsables. No ha hecho ningún tipo de allanamiento a las empresas involucradas. No ha tomado medidas adicionales y eso nos preocupa. Apenas hemos tomado conocimiento del acuerdo que tú mencionabas, de que Odebrecht pague al Estado peruano 30 millones, pero no conocemos más sobre cuál es el nivel de indagaciones. Pero además este caso se está viendo en el Congreso de la República, en una comisión investigadora
que podría tener simpatías con determinados partidos políticos, porque le está presidiendo el fujimorismo en un parlamento de mayoría fujimorista, y este es un grupo que, además de tener un pasado muy fuerte de corrupción, ha tenido prácticamente una alianza en los 10 últimos años con el aprismo. Entonces podría estar beneficiando a Alan García en esta investigación parlamentaria y tratando más bien de enlodar o centrar su puntería en sus adversarios políticos. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias, Tatiana. Era Sergio Tejada, político del Perú. Así las cosas en algunas naciones de Latinoamérica. Después de la publicidad, aterrizamos en Dominicana. Para mí un placer presentar nuevamente al profesor, al muy querido, estimado y respetado en República Dominicana, Fernando Peña, sociólogo y coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mucho contenido, muchas discusiones y por eso al punto. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente a Así las Cosas. Feliz de estar aquí. Qué bueno poder compartir e intercambiar contigo sobre problemas de actualidad, especialmente en una situación tan dramática. Bueno, el tema corrupción ha sido un tema que siempre se debate, profesor, y yo le planteaba el hecho de que en muchas encuestas y estudios que se realizaron precisamente para la campaña electoral pasada, del 2016, se posicionaba por debajo del quinto o sexto lugar como preocupación de los dominicanos. Sin embargo, hoy el tema Odebrecht acapara no solo la prensa local, sino internacional, y debo aprovechar y decirle que se nos ha hecho muy difícil al equipo de Así las Cosas conseguir algunas opiniones, porque la gente todavía está esperando que las cosas sean más claras, que se profundicen las investigaciones, y no hablo de República Dominicana, hablo también de colegas en medios de comunicación, de activistas, de políticos, en Latinoamérica en sentido general. Entonces, cuando evaluamos en República Dominicana algunas mediciones internacionales, por ejemplo, el Foro Económico Mundial lo posiciona en el puesto 134 de 140 países. Transparencia Internacional, 103 de 168 países. Y ahí está el Foro Económico Mundial, que habla de la confianza en la policía, en los políticos, la ética empresarial, déficit democrático, que es el tercero en América Latina, en ese cuadro que estamos presentando en su pantalla. Dicho esto, también debemos recordar algunos casos porque, vuelvo y repito, no se trata solo de Odebrecht, se trata de Sunland, del Plan Renove, de los Tucanos, del caso hace muchos años que tanto afectó la economía en República Dominicana, Baninter, y bueno, OISOE, y lo que desencadenó, como ustedes recuerdan, que aquí lo hablamos en Así las Cosas, en el suicidio, desafortunadamente, del ingeniero, del arquitecto David Rodríguez. Tantas cosas que mencionar con relación a los casos pendientes. Hablamos de 92 millones que están en cuestión. Sin embargo, Bernardo Vega escribió recientemente que habría que sumarle 165 para un total de 257 millones. Son millones y millones y millones de pesos que bien pudieran utilizarse, como se ha denunciado, los gobiernos en Latinoamérica que ha tocado, y esa PUS que posiblemente en el curso de estas investigaciones salga. O sea, nos preocupa porque ciertamente confiamos en ese crecimiento económico, confiamos en toda la gente que pudo salir de la pobreza, en esas políticas públicas que fueron efectivas en muchos países. Sin embargo, hoy se embarra. Mano estadounidense a través de su Departamento de Justicia, ¿cómo vinculamos eso? Sí, mira, es que el mundo capitalista actual tiene un proceso de destrucción de la sociedad humana que ya no controla él mismo. Son las fuerzas del mercado y las fuerzas objetivas de la descomposición social que resultan de procesos de acumulación brutales. Dice James Wolferson, hace 8 años o 7 años y medio, 8 años, presidente del Consejo de Directores del Banco Mundial, nunca se había producido en el mundo tanta riqueza como la que se ha producido en las últimas décadas. Nunca. En toda la historia de la humanidad no se ha producido en un periodo de tiempo definido, 3 décadas, tanta riqueza como la que produjo el mundo. Dice, sin embargo, nunca se había producido en el mundo, históricamente, tanta pobreza como la que se ha generado al producir esa riqueza. Que a propósito, Oxfam está haciendo un trabajo recientemente sobre esa distribución, concentración de riqueza. Concentración de riqueza. Claro. Dice Wolferson, que está libre de sospecha, porque no es de izquierda, presidente del Consejo Director del Banco Mundial a la época,
que ha fracasado la nueva arquitectura del mundo. Ha fracasado el capitalismo en la construcción de soluciones a los problemas del propio proceso de desarrollo del capitalismo. Por eso los países del norte de Europa pasaron incluso a ver niveles de pobreza que nunca vieron. Y el vaso de leche y el desayuno y los parques totalmente equipados y la libertad y la garantía ciudadana en la calle, la seguridad ciudadana, ha ido perdiéndose. Y han vuelto las propias peleas de los trabajadores y de las poblaciones, hasta de los países nórdicos, con algunas excepciones, el caso más emblemático es el de Suecia y el de Noruega, han vuelto hacia atrás y aquellas grandes conquistas se perdieron. En Suecia, el presidente Olof Palme lo mandaron caminando hacia el cine solo, con propia participación norteamericana, al lado de su esposa en una escalera en un barrio de Estocolmo. Porque era otra cosa. Aquí en América los procesos de luchas parieron intentos de liberalización y libertario. Y están los casos de los llamados gobiernos de izquierda, que no eran gobiernos propiamente de izquierda, sino gobiernos que resistieron un poco la lógica neoliberal y adoptaron posiciones fundamentalmente de carácter populista y de carácter democrático o pseudodemocrático. Pero con una esencia progresista. Sí, con una esencia progresista, porque es precisamente la resistencia a toda la perversidad que se había impuesto. ¿Qué ha pasado? Los Estados Unidos diseñaron un proceso al perder el control político de aspectos fundamentales de la vida latinoamericana y caribeña, su propio patio, su patio interior, como han dicho algunos, y con un avance de los otros polos económicos mundiales, el caso de la Unión Europea refortalecida después de la caída del Este y el caso de China convertida hoy en la principal potencia comercial del mundo, tenían que pelear porque de la unipolaridad política y económica se pasó a la tripolaridad económica y a la sola unipolaridad política encabezada por los Estados Unidos. Como la política va a depender al final de la jornada de las riquezas, el control de los recursos naturales, los Estados Unidos tenían que variar, porque además se metieron en crisis en el 2008. Usted recordará lo que pasó en los Estados Unidos, cuya crisis la salvó justamente el crecimiento comercial chino, cuando los chinos metieron en el Tesoro norteamericano 800 mil millones de dólares en bonos del Tesoro para salvar a los Estados Unidos de la crisis, porque se llevaba la economía del mundo. Es decir, en eso coincidieron para salvar la economía de un crash y de una crisis que pudo haber terminado por adelantado en la guerra que todo el mundo le anuncia y le achaca, anda Trump en la mochila y en los bolsillos con ella. Entonces, en América Latina el panorama cambió. Y por eso se produjo no solo la apertura frente a Cuba, se produjeron los cambios de nuevo en Centroamérica, sino que se produjeron los cambios en el sur. Los Estados Unidos metieron fundamentalmente la acción en dos direcciones: consolidar el Plan Colombia para derrocar lo que había sido el proceso de paz que se había iniciado en Colombia y convertir a Uribe en el nuevo delfín militarista en América del Sur, y la ofensiva contra el proceso bolivariano. De paso viene el fortalecimiento y la reelección de Lula, y había que crear las condiciones para que las dos de las principales 10 economías del mundo, Brasil y Venezuela, Venezuela por el petróleo y Brasil por su gigantesca economía y por su población y por sus riquezas naturales, en un punto incluso donde los Estados Unidos tenían intereses muy especiales de carácter geopolítico por lo que implica la Amazonía y por lo que implica el principal reservorio de biodiversidad del planeta, que es la selva amazónica, que los Estados Unidos, cuando se le enseñan a sus estudiantes de sexto grado, se le enseñan pintada de blanco, como pintan todas las propiedades norteamericanas, para aconsejarlo en esa dirección. Y también el petróleo y otros minerales y las tierras raras y minerales estratégicos. Entonces había que meterle la mano tanto a Brasil como a Venezuela. Tanto en Brasil como en Venezuela, obviamente se tienen de las gerencias no solo de la vieja república, sino tradiciones y mañas nuevas que enseña la propia lógica capitalista, que es la acumulación extraeconómica fundamentalmente apoyada en el uso del Estado. Y lo hicieron así a pesar del gobierno de Lula y a pesar del gobierno del Partido de los Trabajadores. Lo hicieron en Brasil y hay elementos de corrupción innegables en Brasil, pero el problema fundamental es que los gringos son serios y los Estados Unidos son serios y no promueven corrupción en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Yo quiero decirle una cosa: tanta hipocresía de una cuestión tan imperfecta, que es perfectamente vendida como buena, como el caso de la democracia norteamericana. ¿Podemos entonces asegurar que trata de un operativo selectivo? Es del interés político de los Estados Unidos. Porque muchos otros casos hay por ahí, y Odebrecht se posiciona en el número 13, creo yo, de las empresas que tienen casos internacionales. O sea que hay cosas con las que la ley... Mencionarlo, ¿no? Hay cosas con que la ley federal no juega.
no le ponga la mano al dólar, falsificando un dólar aunque sea en el cuerno de África. O a los impuestos, No. debt and taxes, como dicen. El trato del tema de los impuestos y la sustracción de los impuestos para que el Estado no se maneje. El gasto en armas del Pentágono y la manipulación de la conciencia colectiva con el control monopólico de los medios de comunicación. 1. Y 2, hay un texto interesantísimo de Noam Chomsky, reciente, hace apenas algunos meses, que compila no solo artículos de él, sino que profundiza el siguiente esquema. ¿Quién gobierna el mundo? Y hay otro de Goran Terborn que habla de cómo gobierna la clase dominante en los Estados Unidos, que yo llamo a que la gente los busque, aparecen en la internet. Descárguelo en PDF. Porque, sí, y sale baratísimo, porque está prohibido comprar libros impresos. Si usted agarra y busca eso, se da cuenta que los Estados Unidos tienen una parte clave en el problema de cómo se estructuran los grupos de poder. ¿Y sabe cuál es? La estructuración del sistema jurídico, 1, y 2, la construcción de importantes bufetes de abogados. Claro. Si usted va y busca los bufetes de abogados en la República Dominicana y busca los nuevos, los únicos nuevos grandes son los que permitieron la asociación de los abogados que vinieron, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, se nacionalizaron aquí, entraron en connivencia con los nuestros y formaron nuevos bufetes de abogados grandes en la República Dominicana. Cuando usted los busca, son esos mismos los que permiten asociaciones de tal manera que abogados salidos de la humildad, como el que defiende a Rondón ahora, salido incluso hasta de las luchas sociales, fue un joven dirigente estudiantil y hoy es el abogado de Rondón que en nombre del ejercicio del derecho, usted defiende a cualquiera porque defiende cliente y la defensa y el apoyo no se le niega a nadie, pero que cuando usted lo busca, él hace un año se juramentó como miembro del comité jurídico del Comité Central del PLD, Robert Valdés. Cuando usted coge la comisión, por ejemplo, que acaba de estructurar el presidente, ¿para qué la estructura? Para resolver 3 problemas al mismo tiempo. Número 1, defiende el buque insignia de su gobierno, que es el proyecto más caro de la historia republicana. Son 3.000 millones de dólares a donde va a llegar con suerte. Pero ocurre que ese contrato ganó con una empresa que no había hecho una estufa ni un anafe eléctrico en ninguna parte del mundo, Odebrecht. Con un socio local que es Teñimón, que todos sus negocios vinculados aquí en el país, cuando usted los busca, están asociados, y el Grupo Estrella, están asociados a los negocios en Haití. No hay cosa más corrupta en América que todo negocio hecho en Haití. Claro. Todos. Lucrándose de la miseria de ese pueblo. Y los dominicanos han jugado un papel importante. Y esa zona franca, esa frontera es una zona franca precisamente para ese tipo de grupos. Es lo que pasa con el Grupo Estrella y con otros aliados, como el caso del Grupo M, que está en Juana Méndez, en la parte norte, a partir del tema de zona franca. Y cuando usted busca qué es lo que han hecho, es crear las condiciones para que este país sea el pasto de los solamente para los que acumulan por vías de la corrupción y el apropiamiento de la propiedad pública. Coja la comisión y dígame, ¿quiénes son? Vamos a verlo uno a uno. Eso es muy rápido. Agripino Núñez Collado. Sí, que ya esta semana está clarito que no solo es del Grupo Estrella. Busque quién está construyendo las grandes instalaciones de Pucamaima aquí en la capital. Ahí, próximo aquí. Se han encargado los grupos de denunciar. Grupo Estrella. 2, el tema de aeropuerto de Cibao, el Home, etcétera. O sea, Agripino no es ni intermediario de nada. Es un hombre de empresa con sotana. Cuando usted busca la comisión, no es Agripino nada más. El dirigente sindical que está ahí es miembro del Consejo Directivo de la CDE. Pero además todo el mundo conoce cuál es la tradición de práctica y de vida sindical. Pero además estuvo vinculado al proceso de licitación de Punta Catalina. Usted busca el pastor es de la confianza del presidente, de confianza personal del pastor, lo que yo no puedo decir nada, lo han dicho los propios evangélicos, los propios pastores evangélicos vinculados al Consejo de la Unidad Evangélica del Corbe. Su sector. Su propio sector. Si usted sigue buscando y busca al de la Sunlan, ¿quién escribió un libro sobre la Sunlan? Y hoy no solo es un defensor, sino un compromisario de los grandes grupos económicos de este país y un intelectual y un economista a su servicio. Ariste Cuder. Si sigue buscando cuáles son los otros integrantes de la comisión, usted dice el de Finjus. Pero él dijo que eso era irregular. Bueno, que después su consejo directivo dijo que fuera para ver qué pasaba. Bueno, no sé. Aquí los eufemismos y las excusas se usan para cualquier cosa. Que si renunciaba o no renunciaba. Sí, pero Finjus es una estructura vinculada y especializada en los temas jurídicos que todo el mundo sabe que está asociada al capital financiero y particularmente al Banco Popular. Y probablemente Catalina o se convierta en una inversión a fondo perdido o se convierte en el a termo nunca como aquella de Barahona, de nuevo,
o sencillamente el pueblo dominicano no tendrá nunca cómo pagarla y eso va a costar las finanzas públicas. Profesor, discúlpeme, usted mencionó la comisión y nosotros consultamos a uno de los hombres que está inmerso en ese proceso de investigación de consulta dentro de la comisión que designó el presidente Medina, Percio Maldonado. Usted no solo es consultado como presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, también como miembro precisamente de la comisión designada por el presidente Medina para investigar el proceso de licitación y adjudicación de la central termoeléctrica Punta Catalina, que ganó la empresa Odebrecht. Todo este escándalo, que ha sido tema central en muchos países, en otros no, países que, como vimos, ya empiezan a tomar acciones visibles y contundentes. Para República Dominicana, a su entender, ¿qué representa? Bueno, yo creo que República Dominicana está siendo sacudida y Odebrecht es como la gota que derrama el vaso. Esto es un cúmulo de situaciones que yo pienso que han encontrado la máxima sensibilidad en este caso, más que por el hecho mismo de la corrupción, que es una práctica conocida en muchos países de América Latina y yo diría que en muchos países del mundo. Tal vez lo que más indigna es el sistema de impunidad con que muchos funcionarios y muchos empresarios operan en la República Dominicana. Y yo creo que ese es el gran desafío para la República Dominicana, es el gran desafío para muchos gobiernos de América Latina, que parecería que están dando a algunos una buena señal. Por ejemplo, Colombia ha comenzado a accionar, ya tienen un par de funcionarios presos incluso. Perú también ha tenido una reacción positiva. Ecuador tiene incluso 2 funcionarios presos también. En Panamá ha habido un proceso de negociación un poco más lento, pero se ha nombrado incluso una fiscal especial para conocer este caso y se está hablando de negociar los 59 millones de dólares que ha confesado la empresa que ha dado como soborno. Y en el caso de República Dominicana también se han iniciado estas iniciativas. Primero el Procurador General de la República, que está interrogando y pidiendo documentos, y el presidente, que ha designado esta comisión con la idea de evaluar básicamente lo de las plantas de carbón de Punta Catalina, sobre todo en lo que tiene que ver con el proceso de licitación y adjudicación de la obra. Uno lo que espera es que de todo esto salga una cuestión positiva contra la corrupción y ojalá que sea el punto de partida para nosotros definitivamente borrar este flagelo que tanto daño hace a la sociedad dominicana. Es una queja constante y colectiva, el entender de muchos, la nula separación de poderes del Estado dominicano, por lo que desconfían en las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República, quien tiene la responsabilidad de hacerlo, pero más desconfía, y bastante se ha cuestionado, precisamente en esta mesa también, la comisión designada de la cual usted forma parte. Ante esa preocupación, ¿qué nos dice? Bueno, yo creo que el tema se hace bastante sensible aquí, porque lo primero es que habría que pensar en el escepticismo de la sociedad dominicana. La gente está muy desconfiada, la gente ha llegado al punto incluso en que no quiere creer en nada ni en nadie. Y yo creo que ese es parte del tema que tenemos que solucionar. Con una vida institucional en que las cosas no se den respuesta cuando suceden, sino que hay una acción preventiva en el accionar del país. Porque la corrupción se puede evitar, y se puede evitar haciendo procedimientos adecuados, teniendo la vigilancia adecuada. Y pienso que una de las cosas que esta comisión pudiera terminar haciendo no es solo verificando si las cosas se hicieron de manera adecuada o no allí, sino también recomendando al gobierno algunas cosas que tiene que hacer para poder fortalecer la vida institucional del país. Yo creo que cuando un país tiene instituciones funciona mejor, y yo diría que uno se equivoca y los países se equivocan y los gobiernos se equivocan cuando violentan los procedimientos para las acciones. Entonces yo creo que ese es el reto de nosotros. Y como comisión, lo primero que sabemos es que es un tema sensible y que el país está mirando nuestro accionar, y nosotros tenemos que empeñarnos de sacar de aquí
digamos, los mejores resultados y darles al país cosas que al final resulten útiles. Precisamente sobre la vigilancia y escepticismo debemos hablar, porque tenemos muchas personas que nunca se han movilizado, que entienden que es imposible cambiar el estado de cosas en Dominicana. Se está convocando una marcha para mañana domingo 22 por el fin de la impunidad. Esta semana, tanto desde el sector oficial como desde la oposición, se han visto muchas visiones encontradas. ¿Usted qué opina sobre esta convocatoria? Yo creo que la marcha es un derecho ciudadano yo lo que espero es que todos los ciudadanos que vayan allí vayan de una manera civilizada, incluso por la seguridad de las propias personas que van a marchar. Tengo entendido que pueden ahí ir incluso personas acompañados de su familia, de sus hijos, y eso hará más necesario un buen comportamiento, una no provocación a una situación de tensión. Las autoridades tienen la responsabilidad de vigilar y preservar la seguridad ciudadana, y yo creo que eso es positivo. Es decir, yo creo que una sociedad activa tiene mejores gobiernos, mejores funcionarios, porque parte de lo que ocurre aquí es a veces que somos demasiado pasivos y tolerantes, y tenemos una tolerancia a veces espantosa, y reaccionamos para alguna cosa, para otra lo entendemos como normal, y lo peor es cuando una sociedad hace como cultura las malas prácticas. Y esta es una sociedad, a mi juicio, muy bombardeada por los malos ejemplos públicos, y yo creo que tenemos que ponerle fin a eso. Y más allá del caso Odebrecht, y me refiero ante otros posibles casos que desgraciadamente se vivan en nuestro país en el futuro, ¿cómo hacerle entender a la gente la importancia del involucramiento constante en los asuntos del país? Bueno, yo creo que la gente tiene siempre una fuerza, que es la participación. Yo creo que el ciudadano que se aísla al final ni decide ni participa. Y yo digo, a mí, como sabrás, en esta coyuntura muchos amigos se te acercan y te dicen, pero ¿qué tú haces en esa comisión? Salte de ahí, eso es un riesgo. Y yo le he dicho a algunos, yo quiero ser honesto actuando. No quiero ser honesto desde fuera, es decir, criticando. Quiero actuar. Entonces, si me han dado una oportunidad de poder hacer un papel importante, yo creo que me corresponde responder con honestidad a esto. Y probablemente mucha gente no quede conforme si esta comisión no dijera que hubo corrupción en ese proceso. Y yo digo, ese es un desafío, porque nosotros no necesariamente tenemos que decir eso si no podemos verificar eso, pero sí nosotros tenemos la responsabilidad de decir la verdad que podamos encontrar allí y observar las cosas que tendríamos que encontrar allí. Por tanto, yo creo que los ciudadanos tenemos que participar activamente en toda la vida del país, porque además, cuando muchos ciudadanos buenos no se meten, los espacios quedan vacíos, y la historia no deja espacios vacíos. La historia se va llenando con lo que está disponible. Y si la gente que menos valor tiene, que es la que ha estado dominando todo este escenario de la vida pública, le dejamos los espacios solos, ellos lo terminarán dominando. Y de hecho, yo creo que parte de esa pasividad y no participación es lo que ha dado que tanta gente sin vergüenza se haya ido apoderando poco a poco de la vida del país. Muchísimas gracias a Percio Maldonado, director del Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Después de la publicidad vamos a conversar de la convocatoria a la marcha por el fin de la impunidad. No se trata de Odebrecht, se trata de todos los casos de corrupción que en República Dominicana se han vivido, y el pueblo dominicano aún está esperando respuestas. Quédese.
los jóvenes de México les estamos haciendo este llamado a sumarse el 22 de enero en punto de las 10 de la mañana a la marcha contra la impunidad y la corrupción que se está realizando en República Dominicana con el Tratado Odebrecht. Junto al FEFLAS y junto a Juventud Caribe los invitamos a que se unan a esta movilización. En punto de las 10 de la mañana vamos a marchar y vamos a luchar por defender los derechos de la juventud y de la población. ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos a la marcha! Yo quisiera pedir casi empleo en este programa con el trato que tenemos, ¿no? Pero lo más importante es que a propósito de todo este escándalo, el impacto que ha tenido la sociedad dominicana, el país, el pueblo de este país, a ese que han querido idiotizar, se está sacudiendo y se ha convertido en un himno la necesidad de poner fin a la impunidad y arrancar por un sitio. Absolutamente seguro de que esto no se para en una marcha, de que esto no se detiene en una marcha. Hay una decisión del pueblo dominicano, de la sociedad, de los ciudadanos y las ciudadanas, de las organizaciones populares de este país y de lo que pueda ser la intención política sana de quienes han sido parte incluso de esas estructuras, esos negocios y esas mafias que tienen el país en esta situación, de parar la corrupción y decirle fin a la impunidad. Yo creo que es una cosa súper interesante y el hecho que se convoque una marcha y lo hagan los ciudadanos y las ciudadanas es mucho mejor. Y qué bueno que ustedes llegaron, porque yo no quería ponerme a hablar de esas cosas, Giovanni, María Fernanda. Bueno, sí, tenemos una marcha el próximo domingo 22, saliendo a las 10 de la mañana desde la 27 con Máximo Gómez. Y es una marcha contra la impunidad en sentido general que arropa este país. Y en ese sentido será una marcha que caminará toda la 27, doblará a la derecha en la 30 de marzo, hará una parada cívica en el Palacio Nacional y seguirá hasta el Parque Independencia, donde concluirá con un acto cultural. Estamos sorprendidos de la cantidad de gente que va para la marcha. Queremos decirle que no se dejen amedrentar por algunos medios de comunicación, porque vamos preparados para hacer una parada totalmente pacífica, familiar. Es una fiesta de la democracia. Quiero que sepan que esta marcha combate a la corrupción que daña a la democracia precisamente. Y nosotros vamos porque la indignación ha matado el miedo y ha matado la indiferencia, la apatía. Y el dominicano ya dijo basta ya, y este es el inicio, como decía Fernando, de un cambio que va a dar el pueblo, donde la ciudadanía va a comenzar a exigir sus derechos. Y como en ese sentido, recordar que los convocantes son muchas organizaciones, cientos de organizaciones en todo el país, que incluye federaciones de mujeres, religiosos de todas las índoles, católicas, evangélicas, todas las que aparezcan, federaciones estudiantiles, de ama de casa, es decir, es una convocatoria de trabajadores y trabajadoras sumamente variada y que implica la participación de un amplio espectro de la sociedad. Todo el que se sienta afectado, víctima por el tema de la corrupción y la impunidad, va a participar el domingo de la marcha. La marcha ha decidido utilizar el color verde, que es el color de la esperanza, porque entendemos que es la primera parte de un sinnúmero de acciones que va a retomar la esperanza del pueblo dominicano en esa articulación ciudadana y en esa participación cívica que tenemos que tener. En ese sentido, se ha hablado con todas las organizaciones con todos los partidos políticos para que entiendan que este no es el momento de que ellos saquen sus banderas, sino que es el momento de que la sociedad se manifieste de forma El protagonista pacífica. Es el pueblo dominicano, es la ciudadanía. Las consignas, el orden, quién va adelante, quién va detrás, los motoristas van a ir delante, separados de la gente, los grupos culturales, una parte va a estar esperando en el Parque Independencia, otros van a acompañar de ahí, los discolay que ha aportado la población y sus organizaciones van a estar en el lugar que le corresponde, los grupos musicales, los grupos de palo, los tamboreros, los zanqueros, todo va a ir en una gran manifestación ciudadana para decir, aquí empezamos a decir se acabó la impunidad. Bueno, como recordar que la marcha tiene objetivos claros, entre esto está la identificación y el sometimiento a la justicia de todos los funcionarios que del 2001 al 2014 recibieron sobornos por parte de Odebrecht, la conformación de una comisión independiente con entes internacionales que evalúe lo que se hizo, qué pasó y que se devuelva no solo el dinero, los 92 mil millones de sobornos, los 92 millones de sobornos, sino también todo el monto de las sobrevaluaciones de la obra, que son mucho más que los sobornados. Así como que tenemos
cosas sumamente claras. Y para la continuidad de eso, no solo se queda ahí, porque esta es una primera acción nacional. Ya incluso hay organizaciones laborales y sectoriales que están y han organizado y lo van a anunciar probablemente en la misma marcha el compromiso de continuar desarrollando las movilizaciones, no solo por el caso de Odebrecht, porque es que el caso de Odebrecht cruza totalmente las instituciones de la sociedad dominicana, sino además lo más importante es que se va a anunciar la nueva convocatoria de las organizaciones para decidir el plan común que sacuda a todo el país y le diga que le vamos a poner freno a la impunidad. Y yo no estuve en este bloque por falta de micrófono, pero hay que decirlo que la presencia vale. Yo estaré por allá junto a todo el equipo. Después de la publicidad, nuestras conclusiones. Gracias, Fernando. Gracias, María Fernanda, y gracias, Lisandro, por estar con nosotros en el espacio. Yo voy para la marcha. Después de la publicidad, cerramos. Todos vamos para la marcha. Compañeros de República Dominicana, somos jóvenes de Turquía. Les saludamos en nombre de Juventud del Trabajo, la organización juvenil del Partido del Trabajo de Turquía. Nosotros apoyamos la lucha del pueblo dominicano en contra de la corrupción y impunidad. Apoyamos la marcha del domingo. Convocamos a todos los dominicanos a la marcha a la avenida del 27 de febrero a las 10. También queremos expresar nuestra solidaridad con la Juventud del Caribe y los compañeros del FETNAS. ¡Vamos a la marcha! Estamos de regreso y apoyamos a estos hombres y a estas mujeres que estarán presentes el próximo domingo. Desde Así las Cosas aplaudimos que la ciudadanía, militantes de todos los partidos políticos, empresarios, representantes de diferentes iglesias, se unan en una misma voz en la defensa de sus derechos. Sin lugar a dudas, el tema de corrupción no ocupa las principales preocupaciones del pueblo dominicano, pues muchas necesidades básicas aún no pueden ser satisfechas en su totalidad. País en vías de desarrollo, imagine usted, nación que ha sido saqueada desde la colonización hasta nuestros días, podemos decir. El dinero público debe ser utilizado para garantizar derechos, derecho a la salud, a la vivienda, a la educación digna, a un eficiente transporte público, a salarios justos, al acceso a los alimentos, al vestido, al bienestar económico, a la seguridad social, seguridad ciudadana, a la paz, a la recreación, en fin, a los derechos humanos. Me gustaría que nos viéramos mañana, que nos abrazáramos, que caminemos juntos para exigirle al Estado dominicano no solo el fin de la impunidad, sino también que nuestros gobiernos de cualquier color o partido trabajen para hacer de nuestro país un verdadero Estado social y democrático de derecho, que las agendas partidistas no arropen los medios de comunicación y que esa intención ciudadana, esa voluntad de la ciudadanía, sea la verdadera protagonista. Porque soy mujer, porque soy un ser humano, ciudadana dominicana, y estoy comprometida con lo que somos y hacemos en este proyecto. Yo marcharé por los derechos humanos, por los derechos de la mujer, por la salud y educación, por nuestros parques nacionales. También marcharé por el fin de la impunidad, para poner fin a esa corrupción que afecta a toda la población en nuestro país. Acompañaré mañana al soberano. Espero que tus pasos y tu voz también estén en la misma dirección. Hasta la próxima semana.